Buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Hoy nos vamos de viaje y los vamos a llevar a ustedes con nosotros. Déjenme agarrarlos de aquí, no quiero que se me caigan. Entonces nos vamos a ir de viaje a San Diego, a comer, a pasear, a desconectar un poquito de las rutinas y nos los vamos a llevar con nosotros. Este es más emocionante porque siempre cruzamos las montañas para ir a San Diego y entonces no hemos ido a la nieve desde el año pasado, ¿verdad? El año pasado. Creo que hay nieve. Supuestamente debe de haber nieve porque había caído mucha nieve y nos tiene muy emocionados porque queremos parar a volar el dron. Ahora vamos a desayunar y bueno, nos vemos en el camino. Manténganse por aquí. Ya acabamos de llegar a Coronado en San Diego, que andamos en la búsqueda de la comida porque siempre llegamos muriéndonos de hambre a todos los lugares. Al final no hubo nieve como vieron en las partes anteriores que les puse de la carretera. Esta es nuestra segunda vez en Coronado y vamos a explorar y enseñarles alrededor. Eso nos va a ser la entrada oficial a la Comelancia, como siempre. Y ya llegamos al restaurante y se llama El Faronaio. Aquí dice el nombre. Ustedes los que sepan italiano me dicen cómo se pronuncia porque no tengo ni idea. Wilson está viendo su menú, ya yo sé qué es lo que quiero. Y nosotros decidimos sentarnos en el patio porque miren qué vista más hermosa tenemos. Ahora vamos a comer, vamos a enseñar qué vamos a comer, qué vamos a pedir, cómo luce y a decirles qué tal está la comida. De comer, estoy muy gorda, miren mi panza. Comí mucho como siempre. Entonces ahora vamos a ir a caminar, enseñarles todas las vistas. Miren qué hermoso se ve todo eso ahí, los edificios. Bueno, quería decirles que este lugar es una pequeña islita en San Diego y es llamada Coronado. Según lo que estuve leyendo, este es uno de los lugares más caros en California para vivir. Ahí mismo tienen la marina y todo esto aquí, toda esta parte, a ver, déjame mostrar. Toda esa parte del lado de allá es un paseo marítimo. ¿A dónde va Wilson? Que yo creo que aquí no se puede volar. Que no. Ya veremos. Ay, Wilson quiere ser indisciplinado. Hay una pila de lugares que dice que no se puede volar el dron. Toda esta parte de aquí es donde llega el ferry que viene desde ahí, desde la ciudad hasta aquí. La otra opción que tienen, manejan por aquel puente grandote que está allá, que les enseñé al principio cuando llegamos. Es este que está aquí. Pueden venir manejando como Wilson lo hizo. Le encanta manejar por encima de ese puente. Sí. Hay muchas playitas de estas chiquitas porque la gente pues tienen kayak, muchos restaurantes y tienen opciones de rentar bicicletas y como es un paseo marítimo puedes ir manejando por toda la parte de adentro con bicicletas de una persona, de las que son dobles, de las que son triple y tienen otras que parecen un bicitaxi de los que hay en Cuba. Los cubanos que están viendo el vlog ya saben a lo que me refiero. Pero bueno, aquí no sé cómo le dicen, pero son como unos carritos bicicleta que tú los vas manejando. Quería rentar uno de esos para montarnos, pero no son distantes. Ahora decidimos ir al hotel famoso del Coronado, que está al lado de la playa. Está hermoso ese lugar. Y luego pues vamos a ir al hotel donde nos vamos a quedar, a bañarnos, esas cosas. Después le haremos un video más informativo, como le hemos hecho siempre. Pero ese viene después. Ahora a relajarse todos. Acabamos de
parquear el carro nos hemos pasado como 150.000 horas dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Estoy mareada de tantas vueltas. Con el carro fuimos 5 cuadras para atrás, distancia del hotel, y tuvimos que parquearnos. Ahora vamos a ir caminando todo hasta el hotel y veníamos entreteniéndonos con todas las casas. Miren qué casas tan bonitas hay en este lugar. Está súper, súper hermoso. Hace rato también grabé y me pasé hablando y hablando por no sé cuánto tiempo y no les había grabado nada. Ahí vamos manejando también y estaba mirando que las olas del mar están súper, súper agitadas. Vamos a ver cómo sale todo eso. Oh my god, mira esta casa, mira esta casa. Miren qué casa tan bonita. Y miren la puesta de sol que hay. Yo creo que llegamos al momento perfecto, ¿eh? Sí, ajá. Hotel del Coronado. Teníamos, como dijimos, volar el dron no se puede estar restringido porque hay muchos aeropuertos alrededor privados y no se puede volar. Aquí está el paseo marítimo, que la gente viene a ver las puestas de sol. Es hermoso y lo más lindo que tiene es la playa. Mucha gente viene a surfear, pero toda esta parte de aquí siempre me ha dado miedo porque está en alerta de, como toda la costa de California, de tsunamis y esas cosas. Los tiburones, y los tiburones. Wilson lo que más le asusta es los tiburones, y en Hawái quería irse a meterse en una caja llena de tiburones. Hay que enfrentar los miedos, hay que enfrentar los miedos. Ay, pamplinoso, tan miedoso que eres. En la piscina del hotel nos acabamos de dar cuenta de esto porque no nos habíamos fijado. Hay un ring para patinar. Hay una pista de patinaje, parece que en el invierno la ponen. ¿Dónde va la piscina? ¿Dónde va la piscina? Nosotros no vamos a tratarlo porque no quiero quebrarme un hueso. Ya llegamos a la habitación. Nos estamos quedando en un hotel pequeño. Esta es la habitación. Aquí está Wilson. Y la mesa, la cama, un espejo gigante, el baño. Aquí, ahí está. Y ya, el televisor. Yo, ahora que llegamos a la habitación nos vamos a bañar y a ver si nos vestimos y vamos a algún bar por aquí cerca, a ver cuál está bueno para ir. Y los voy a llevar con nosotros para que vayan a tomarse unos traguitos. Con nosotros, los que sean mayor de edad, los otros no pueden tomar, ¿ok? Ya nos bañamos y nos vestimos. Yo me puse esta ropa que está aquí. Déjenme mostrarle en el espejo. Yo me vestí así. Me puse estos zapatos. Nos vamos a ir a un bar y los vamos a llevar ustedes con nosotros para finalizar la noche completa juntos. Nos vemos en el bar. Chicos, no quiero que piensen que estamos borrachos porque estamos en nuestra primera bebida todavía, pero tenemos que enseñarles una cosa. Ya saben que nos vivimos tomando fotos para ustedes, para que nos puedan ver cuando no estamos grabando los videos. Y entonces descubrimos una cosa que hace el iPhone. Miren esto que les voy a enseñar. Ok, este es el iPhone, está listo para la foto, ¿verdad? Entonces ahí está Wilson y yo le voy a poner el iPhone a Wilson para tirarle una foto. Y miren esto. Miren cómo se ve Wilson. ¿Qué es eso? What? Oh my god, qué cosa tan fea. Eso está bien feo. Es el iPhone diabólico. Es el iPhone diabólico. Y ahora. Qué creepy. Oh my god. Oh my god.
Muchachos, yo nunca he visto cosas iguales en mi vida. Yo nunca he visto un iPhone hacer eso. Es la primera vez que nosotros vemos que un iPhone hace eso. El iPhone diabólico. El iPhone diabólico, güey. Dejen ahí abajo en los comentarios qué les pareció eso. Eso está bien raro, ¿eh? Deberíamos hablar con Apple a ver qué es lo que están haciendo ellos para ver que esas cámaras se vean mejor. Amores, hasta aquí llega el vlog de hoy. Espero no se hayan aburrido mucho y no fue un vlog de esos espectaculares de los que nosotros hacemos normalmente. Así lo considero yo. Si ustedes no lo creen, pues no importa. Algo sencillo, fue algo sencillo. Fue algo bien sencillo, espero se hayan divertido. No se olviden de suscribirse, dejar los comentarios, ver el video de la semana pasada, ver el video de la próxima semana. Apriete la campanita de las notificaciones para que nos notifique cada vez que subimos un video. Nos vemos, los queremos mucho, 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 mucho. Hasta mañana. Money.